Bien, seguimos informando en Proindustrias. Ya estamos en este contacto vía Zoom para hablar con el señor Martín Cuadro, presidente de la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay. Muy buenos días, señor Martín. ¿Cómo le va? Buenos días, Laura. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tanto tiempo, gracias a usted por estar del otro lado. Queremos hablar un poquito acerca de la situación actual, justamente de las autopartes en nuestro país, con esta situación de pandemia que ya la acarreamos hace un año. Hemos hablado, realmente fue un sector muy golpeado. Estuvimos trabajando con suspensiones gran parte del año 2020. Los mercados tuvieron una recuperación. Brasil tuvo una recuperación en lo que fue fabricación de automóviles, eso relacionado básicamente a un consumo diferente que no estaba previsto. La gente, digamos, está pensando o hace compras de vehículos para no exponerse en los transportes públicos. Lo mismo también con tema de Uber y ese tipo de modalidades. Entonces ha aumentado la demanda de vehículos y eso hizo que nuestra recuperación sea un poco más rápida. De todos modos, hoy no nos hemos recuperado del todo. Hoy estamos más o menos un 80% de capacidad productiva comparado con antes de lo que fue la pandemia, con febrero 2019. También hay un futuro un poco incierto porque hoy en todo el mercado mundial hay una escasez grande de materias primas, en particular semiconductores, que la mayoría de las empresas de acá que están instaladas en Paraguay son empresas, digamos, que hacen componentes eléctricos, autopartes para la parte eléctrica del vehículo. Y eso hace que los desabastecimientos de materia prima sean importantes y en consecuencia hay que parar las producciones hasta conseguir materia prima. Eso nos está afectando a nosotros y digamos a todas las automotrices a nivel mundial también. Bueno, Paraguay, ¿cómo está siendo afectado hablando en porcentajes, ya desde haciendo un comparativo con el inicio de la pandemia del año pasado? A nivel de lo que es exportación, nosotros antes generábamos unos 300 millones de dólares anualmente. Hoy nuestra previsión está en 200, 220 aproximadamente. Obviamente no es despreciable, pero hay una diferencia importante con respecto a los últimos 2 años. De todas maneras, digamos, la mayoría de nuestras empresas están en el sistema maquila, en el régimen maquila, y seguimos siendo, digamos, el primer rubro de exportación y de contratación de personas, pero obviamente con una incidencia menor de lo que teníamos antes, justamente por esa baja de producción que tuvimos. ¿Cuántos desempleos se han registrado en este último tiempo en el sector? Bueno, en realidad al principio fue un poco, digamos, mucho más agravada esa situación. O sea, nosotros estuvimos empresas con 6 meses, 7 meses en suspensión, ¿no? Con obviamente totales y parciales o trabajando, digamos, de manera, digamos, con jornadas reducidas o menos días en la semana. Antes de la pandemia más o menos empleábamos unos 12.000 empleos, ¿no? Eso era más o menos nuestro indicador, y hoy estamos un poco menos de 10.000, 9.500, 9.600. Esa es actualmente, o sea, se perdieron 2.500 puestos de trabajo, ¿no? En lo que es este último año, ¿no? Igual, de todas maneras, al principio de lo que fue la pandemia, esos 2.500 eran aproximadamente 5.000, ¿no? O sea, en realidad tuvimos una recuperación importante de lo que es contratación de personas, pero no llegamos a lo que era antes de la pandemia. Una recuperación del 50% aproximadamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, se dio un leve repunte, entonces podemos, digamos, destacar esa parte en este último tiempo. Sí, Laura, sí hay un repunte importante, pero también tenemos que considerar que las variables cambiaron mucho, ¿no? Hubo una devaluación digamos, del real
de más del 30% con respecto al guaraní en este último año y medio. Y eso obviamente afecta a todas las empresas de nuestro sector. Nosotros, nuestro principal mercado es Brasil, con un 80% de esos 300 millones de dólares que te decía, ahora 200 y algo. Y lo que está pasando es que obviamente Paraguay perdió competitividad. O sea, hoy Paraguay, para lo que nosotros nos instalamos acá, que era mano de obra, digamos, competitiva, hoy ya no es mano de obra competitiva. Hoy ya se puede encontrar en Brasil un mejor salario, y eso obviamente está generando una incógnita muy grande en lo que es, digamos, la continuidad en lo que es la factibilidad de producir en Paraguay o no, ¿no? Entonces, eso realmente es algo que preocupa a todo el sector y también está haciendo que no atraigamos nuevas inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos recibido empresas que ya estaban, digamos, haciendo los proyectos de inversión, y con todo lo que es esta devaluación, hoy ya congelaron todo, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque hacen los números y produciendo en Brasil tienen la misma rentabilidad o mejor, ¿no? Dependiendo obviamente en Brasil de la zona, ¿no? Obviamente no, San Pablo no es lo mismo que el nordeste de Brasil. Entonces, eso realmente preocupa, ¿no? Y realmente hace que sea un futuro incierto para la continuidad de este tipo de negocios exportadores a Brasil, ¿no? Le consulta, a través del Ministerio de Industria y Comercios, a través de Rediex, ¿no estarían viendo la posibilidad de algún convenio nuevamente, quizás con Brasil, algunas otras opciones? A ver, sí, ya esto está arriba de la mesa, ya, digamos, no solamente con las autoridades actuales, sino con las anteriores. Nosotros insistimos en la generación, digamos, de una política industrial, una política, digamos, que ayude a los exportadores, porque uno a veces habla mucho de lo que es maquila solamente, sí. Y el régimen maquila con respecto a otros regímenes que existen en Brasil, Argentina, Uruguay, tiene condiciones similares de lo que es beneficios, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando, digamos, de instaurar en las autoridades de Paraguay es que los exportadores necesitan otro tipo, digamos, de beneficios para incentivar esa exportación que hoy realmente se está viendo sentida, ¿no? Y hoy obviamente se está colocando en duda si los negocios para Brasil sirven o no sirven. Entonces, sí estamos viendo eso con el Ministerio de Industria, pero obviamente también es muy lento, las decisiones no se toman de manera como nosotros las necesitamos, ¿no? Inclusive nosotros en plena pandemia tuvimos consultas, digamos, con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Porque existen algunos impuestos que nos están cobrando que no deberían cobrarse en lo que es el régimen maquila. Eso es como tasas aeroportuarias, retenciones de servicio al exterior. Entonces, todo eso que nos cobran, que dentro de lo que es la ley maquila no debería cobrarse, nosotros tuvimos, digamos, un parecer positivo de parte del Ministerio de Hacienda, pero en la ejecución de eso, o sea, las cosas no avanzan, y realmente hoy estamos en la misma condición de hace un año y medio, nos siguen cobrando los impuestos que no se deberían, y tampoco hay nadie que tome las decisiones como para cambiar eso en la parte de todos, digamos, los entes públicos, ¿no? Entonces seguimos con cobros que no corresponderían a nuestras empresas. Bueno, cobros irregulares entonces. En cierta manera, a ver, dentro de lo que es la ley Maquila, específicamente habla que el tributo único es el 1% sobre la exportación, y nosotros cuando en realidad vemos en lo que son importaciones, exportaciones, servicios, pagamos impuestos que no deberíamos, ¿no? Claro. Tasas, impuestos, y obviamente eso está por fuera de la legislación que
que para la cual nosotros nos instalamos aquí en Paraguay. Entonces, obviamente que estamos exigiendo que eso se cumpla, ¿no? Porque realmente no es lo que creíamos cuando nos vinimos a instalar, ¿no? Bueno, señor Martín Cuadro, le agradecemos muchísimo, como siempre, por la predisposición para hablar con nosotros, desde aquí, desde Proindustrias. Y bueno, seguiremos hablando más adelante para ver si hay algún tipo de mejora, inclusive con esto último que me estaba comentando recién, de estos cobros indebidos que no deberían estar, sin embargo, siguen, digamos, del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Que pasen bien. Buen día de trabajo.